Aula Media. Las mujeres en el Antiguo Egipto: poder, derechos y faraonas. ¿Sabías que las mujeres en el Antiguo Egipto gozaban de una posición única y privilegiada en comparación con sus contemporáneas de otras civilizaciones antiguas? Mientras que en gran parte del mundo antiguo las mujeres estaban confinadas al ámbito doméstico, las egipcias destacaron como figuras clave en su sociedad, disfrutando de derechos que hoy consideraríamos notoriamente avanzados. En este recorrido por la historia, exploraremos cómo las mujeres egipcias no solo participaron activamente en la vida económica, social y religiosa, sino que en algunos casos incluso llegaron a ser faraonas, desafiando las normas establecidas de su época. El papel de las mujeres en la sociedad egipcia. Las mujeres en el Antiguo Egipto no eran simplemente esposas y madres. Su rol en la sociedad iba mucho más allá. Se las conocía como señoras de la casa, lo que implicaba una responsabilidad central en la administración del hogar y los bienes familiares. A diferencia de las mujeres de otras culturas, como la griega o romana, las egipcias podían llevar a cabo transacciones legales y económicas sin la necesidad de la aprobación masculina. Esta capacidad les otorgaba un estatus respetado en la estructura social, dándoles control sobre su propio patrimonio. Esta libertad económica era uno de los pilares fundamentales de su independencia. Las mujeres solteras y casadas podían poseer tierras, firmar contratos e iniciar negocios. La sociedad egipcia reconocía el valor de la autonomía femenina, permitiendo que las mujeres gestionaran tanto sus finanzas como las de sus familias. Diversidad de profesiones femeninas. El acceso al mundo laboral para las mujeres en Egipto era notablemente diverso. Podían ser empresarias, médicas, nodrizas, comadronas, pilotos de barcos, jefas de obras, peluqueras, masajistas e incluso bailarinas. La presencia femenina en áreas como la medicina es particularmente destacable, ya que refleja la apertura de la sociedad egipcia al reconocimiento de las capacidades intelectuales y profesionales de las mujeres. Los documentos históricos mencionan a mujeres que practicaban la medicina y gozaban de gran prestigio, un ejemplo temprano de la participación femenina en el cuidado de la salud. Esta inclusión laboral muestra no solo la versatilidad de las mujeres egipcias, sino también el respeto que la sociedad tenía por sus habilidades en diversos campos. Incluso aquellas que no se casaban podían disfrutar de independencia económica y participar plenamente en la vida pública, algo inusual para su tiempo. Mujeres en el poder, las faraonas. Además de su papel en la vida cotidiana y profesional, algunas mujeres egipcias alcanzaron el punto más alto del poder, llegando a gobernar como faraonas. Hatshepsut es quizá la más famosa de estas mujeres. Gobernó con éxito durante el siglo XV. Antes de Cristo, siendo representada con los símbolos tradicionales de los faraones, incluidos la barba ceremonial y los títulos reales, demostrando que su liderazgo era completamente legítimo. Otra figura destacada fue Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Inteligente y carismática, Cleopatra desafió al Imperio Romano en un intento por mantener la independencia de su reino. Su legado, aunque envuelto en mitos, es un testimonio del poder político que una mujer podía ejercer en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo antiguo. Nefertiti y Tausert, por su parte, también fueron mujeres influyentes que desempeñaron roles políticos decisivos. Derechos y libertad de acción. El sistema legal egipcio ofrecía a las mujeres derechos que hoy en día parecerían adelantados para la época. Las mujeres podían demandar y ser demandadas, hacer testamentos y comprar propiedades. También tenían la posibilidad de desempeñar cargos religiosos y administrativos. Las sacerdotisas ocupaban posiciones clave en los templos, gestionando ceremonias religiosas y actuando como figuras de autoridad espiritual. Aunque Egipto no era una sociedad completamente igualitaria, la participación de las mujeres en estos ámbitos reflejaba un nivel de libertad y poder que pocas culturas antiguas ofrecían. Este empoderamiento permitió a las mujeres egipcias dejar una huella duradera en la política, la economía y la religión. Un legado de poder y respeto. La posición privilegiada de las mujeres en el Antiguo Egipto nos muestra una sociedad que, aunque distinguía los roles de género, no limitaba el potencial de sus mujeres.
Desde empresarias y médicas hasta faraonas y líderes religiosas, las mujeres egipcias fueron pioneras en su tiempo, demostrando que el poder, el respeto y la independencia podían estar al alcance de las mujeres. Figuras como Hatshepsut y Cleopatra no solo nos recuerdan el impacto del liderazgo femenino, sino que también revelan que en el corazón de una de las civilizaciones más avanzadas del mundo, las mujeres desempeñaron un papel fundamental en la construcción de su historia. Te invito a descubrir el próximo video de nuestro canal. Vamos a sumergirnos en la fascinante religión de los antiguos egipcios, una cultura que creía en la conexión profunda entre los dioses y su vida diaria. Conocerás a Ra, el poderoso dios Sol, y cómo el faraón, visto como un dios viviente, guiaba a su pueblo con la bendición de Horus y Osiris. Además, exploraremos el papel de la naturaleza y los animales sagrados en su mundo espiritual. Si alguna vez te has preguntado cómo veían ellos la vida, la muerte y la resurrección, este video es para ti. Si te ha gustado este video sobre las mujeres en el antiguo Egipto y su poder, derechos y rol como faraonas, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Comparte este fascinante viaje al pasado con tus amigos que aman la historia. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos los misterios y maravillas del mundo antiguo.